Fui infiel por ingenua. Mi historia es algo vergonzosa. Fui muy mala con mi marido, demasiado diría yo. Hace unos años mi marido se puso a vender pinchos de carne en la calle. Él es muy emprendedor, si algo no le da, busca otra cosa que hacer. Como le estaba yendo súper bien con este negocio, buscó a un hombre que le ayudara, y él fue el que dañó todo. Mi marido se lo llevó a vivir a la casa con nosotros, y como él trabajaba mucho, yo estaba la mayoría del tiempo sola, así que cuando ese hombre llegó, me sentí acompañada y escuchada. Era un mentiroso. Me decía que mi esposo se veía con mujeres más jóvenes que yo, que se iba con ellas por las noches. Comenzó a llenarme la cabeza de muchos cuentos, y yo, como una tonta, le creí. Me enredé con ese hombre asqueroso que me estaba haciendo dejar de querer a mi esposo porque ya yo no lo veía con ojos de amor, sino de desprecio. Mi esposo es de muy buen corazón. Le daba a ese hombre comida, techo donde dormir, y él tenía la desfachatez y el cinismo de buscarme a mí. Claro, mi pensar era que si mi esposo me la estaba haciendo, yo se la haría a él. Cabe resaltar que mi esposo siempre fue inocente. Resulta que ese hombre me metió cucarachas en la cabeza como para que yo dejara de querer a mi esposo, me fijara en él, y lo consiguió. Sí me fijé en él. Hicimos lo que hicimos, me enamoré o encapriché más bien. Parecía una niña inmadura. Yo no tenía mucha experiencia de la vida y me dejaba envolver fácilmente de las personas. Por decirlo de alguna manera, era ingenua. Mi esposo nos descubrió un día y se destapó todo. Me preguntó y yo le conté la verdad, lo que había pasado. Él decidió perdonarme a mí y a él también, al cucaracho. Aún después, ese hombre siguió molestándome. Yo le dije que ya no quería nada más con él porque me di cuenta de la clase de persona que es. Y al tiempo también nos robó. Le hizo creer a mi esposo que lo habían atracado y nos robó todo el dinero de los pinchos. Entonces yo le dije a mi esposo que lo sacáramos de nuestra casa y de nuestra vida, que era lo mejor. Hasta el sol de hoy me arrepiento muchísimo de lo que le hice a mi esposo. Él no se lo merecía, de verdad que no. Es una muy buena persona y espero que mi esposo algún día me pueda perdonar eso de corazón, porque sé que todavía no ha sanado por completo. Ya han pasado 5 años. Actualmente mi esposo y yo seguimos juntos. Tenemos ahora una princesa hermosa, la cual anhelábamos mucho. Ya no soy tan ingenua para caer en las trampas de cualquier pelagato que llegue. Y por favor, sean amables en los comentarios. Sé que hice mal, pero tampoco me den tan duro. Y sé que estuvo corto, así que vamos con la siguiente historia. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nací en una familia muy bonita. Mi madre, una mujer de muy buen corazón. Un poco anticuada, pero con grandes sentimientos. Y mi padre, un hombre trabajador, responsable y amoroso. Yo era la niña de sus ojos. Siempre trataban de complacerme. Fui hija única hasta los 13 años, cuando una tía que trabajaba en un hospital les ofreció un niño a mis padres porque su mamá no lo quería. Así que tanto ellos como yo estábamos felices por su llegada. Era lo que tanto había soñado y deseado tener. Mi hermanito llegó y prometimos jamás revelar ese detalle. En la adolescencia, yo me rebelé y tomé muchas malas decisiones de las cuales ahora me avergüenzo. Como resultado, salí en embarazo muy joven. Me escapé de mi casa, según yo, para vivir a plenitud. Mis padres sufrieron mucho, me buscaron por todos lados. Yo estaba en otro pueblito en donde vivía el papá de mi hija. Al tiempo mis padres dieron con mi paradero y fueron a buscarme. Yo seguía de terca y no quise regresar. Hasta que empecé a tener problemas con mi pareja y su irresponsabilidad. Eso hizo que me decepcionara y con 6 meses de embarazo decidí separarme y regresar a casa. Mi padre y mi madre me recibieron muy felices. A mi hija no le faltó nada. Yo pude continuar mis estudios porque me pagaron hasta la universidad. Pero cuando mi hija había cumplido 1 mes, yo intenté pedirle al papá que se hiciera cargo de sus gastos, pero solo recibí un trato injusto e inadecuado. A raíz de esto corté todo tipo de contacto con él y pedí una orden de alejamiento. Así que la figura paterna de mi hija siempre ha sido mi papá. Todo parecía estar bien hasta cuando descansa mi abuelito y pasa mejor vida. Allí comenzaron los conflictos familiares. La adoración de mi padre, aparte de sus hijos y su nieta, era su mamá y una hermana. Siempre me veía por los ojos de ellas. Mis abuelos poseían muchas propiedades, casas, terrenos, y su ambición por lo material era tanta que ellos iban vendiendo o pasando a otros nombres las propiedades para que no se las quitaran. Y así es como una de esas casas estaba a nombre de mi mamá.
Un día, viendo los papeles de dicha casa, vi que la firma fue en noviembre de 1993, mientras mi mamá me contaba que en esa época ella estaba recién operada de la vesícula. Yo nací en diciembre de 1993, así que deduje que la operaron mientras estaba embarazada de mí, y no le di mucha importancia a eso. Cuando mi abuela también descansa y pasa mejor vida, mi tía sacó las garras. Ella ya había planificado cómo sería la repartición y decidió que no le tocaría nada a mi papá. Él le reclamó, pero no de la forma que debía hacerlo, y ella logró convencerlo. Un día llegó a la casa buscando la firma de mi mamá. Mi mamá se negó a dársela, pero mi papá apoyaba a su hermana y eso me hizo enojar mucho. Le dije que no le faltara el respeto a mi madre en su casa. En ese momento, mi tía empezó a decir que me callara y que no la hiciera hablar. Yo no entendía qué era lo que quería decir, así que no le presté atención a sus amenazas. Mientras mi padre salió un momento a buscar a mi hermano en su clase de fútbol, llegó otro tío con su esposa y ellos trataron de apaciguar la situación, pero mi tía gritaba cada vez más, hasta que le dijo a mi madre que qué era lo que ella reclamaba o para qué quería herencia, si nosotros ni hijos legítimos somos. Así fue como me enteré que yo también era adoptada. Con casi 7 meses de embarazo de mi segundo bebé, supe que no era la hija de las personas que más amaba. Jamás le di el gusto de despreciar a mis padres porque quizás eso era lo que esa tía quería. Salí de allí corriendo. Y cuando mi papá regresó, yo ya no estaba. Fue muy duro para él recibir esa noticia de una de las personas que más ayudó y que más quiso. Mi padre me pidió perdón por exponerme a esa persona tan mala en ese momento, pero no había nada que perdonar. Ellos han sido todo para mí y mi hija. Los amo por sobre todas las cosas. Es así como la familia de mi padre se distanció. Pero al cabo de unos meses mi papá se enfermó. Y para mi sorpresa, esa tía vino con sus 2 hijas, nos atendieron y nos ayudaron mucho. Lamentablemente, mi papá se fue de nuestro lado. Fue un golpe muy duro perderlo. Luego de eso, hablo con mi tía solo cuando nos encontramos o un saludo una que otra vez al año. Ya no hay visitas ni nada. Ella se quedó con todo. Aunque aún podemos reclamar, implica tiempo y dinero. Además, mi madre teme que, así como no tuvo reparo en decirme que no era su hija biológica, se lo diga a mi hermano. Él, al igual que yo, está creciendo con todo el amor del mundo. Aunque papá no está, estamos mi madre y yo, que aún vivimos para apoyarlo siempre. Y para terminar con broche de oro, una cortica pero tóxica. Se llama La gallinita de los huevos de oro. Me fui de mi país con mi pareja. Ya tengo 1 año de casada. La verdad, nuestra relación siempre ha sido muy tóxica. Aunque puede llegar a sonar feo, llevo 1 año aguantándolo no por amor, sino por necesidad. Todos los que emigramos sabemos lo duro que es. Y realmente, aunque estar a su lado ha significado dolor y lágrimas, él gana muy bien y yo no tanto. Estoy agotada de esta relación. En cada lugar que vivimos nos echan por los malos comportamientos de él. Llega gritando y tirando todo como si fuera su casa. Y encima, cuando los dueños nos reclaman, se hace la víctima. Estamos recién pasados a otra habitación, ya que nos sacaron como unos perros del otro piso por culpa de él. No duramos más de 3 meses en ninguna. Este año hemos estado de trasteo en trasteo. O mudanza y mudanza. Por si fuera poco, le conseguí unas conversaciones en donde dice que sigue amando a su ex. Además, vive insinuando que yo no me gano ni un plato de comida porque él es el que me paga todo. Me siento estancada, siento que no progreso al lado de él. Llevamos 8 días en la nueva habitación. Apenas llegamos conocí a un vecino y desde que lo vi me gustó. Él fue muy amable. Empezamos a hablarnos y una cosa llevó a la otra. A veces me siento mal y culpable por fallarle a la persona que me ha dado la mano, pero es un mal esposo y se lo merece, ya que, a fin de ignorarme, lleva 7 meses sin darme amor. Por eso sigo viéndome con mi vecino. Me gusta, me siento muy bien con él y me hace sentir plena. Pero sé que como pasaron las cosas nunca me va a tomar en serio. De momento quiero disfrutar lo que más pueda. Quiero iniciar un proyecto de pastelería, siempre me ha gustado y estoy en ello para independizarme. Pero, ¿ustedes creen que es conveniente que deje a la gallinita de los huevos de oro por mi paz mental y tranquilidad? ¿O me lo sigo aguantando para seguir teniendo las comodidades materiales que tengo a su lado? Y recuerden que nada de esto me sucedió a mí. Solo leo las historias de seguidoras anónimas. Adiós.